Bueno, estimados amigos peruanos y de Latinoamérica, el día de hoy la Asociación Peruana de Cirugía Bariátrica y Metabólica del Perú, ¿no? Con el apoyo de IPSOLAC, fundamentalmente, ¿no? Vamos a presentar un tema muy interesante, ¿no? De la ciudad de Tijuana, que me parece que es la capital de la cirugía bariátrico-metabólica mundial, porque yo no he visto en qué otra parte se opera tal cantidad de cirugías diarias. Entonces vamos a escuchar a nuestro ponente, al doctor Alberto Michel, la experiencia al respecto. Para eso, yo quiero tener el honor de presentar al doctor Luis Poye Machuca, vicepresidente de ISOLAC, quien nos va a inaugurar el temario del día de hoy. Adelante, estimado Luchito Poye. Oye, gracias, doctor Campana. Un saludo a todos, un saludo al doctor Mitchell, el gran amigo de nosotros y uno de nuestros pilares en el fellowship de IPSOLAC. Así que definitivamente él nos va a dar ahorita las verdaderas bondades de lo que significa el fellowship en un centro de alto volumen, como lo tienen ellos preparado de una manera súper académica, súper ordenada y técnicamente completo. Así que yo creo que va a ser un deleite escuchar la conferencia del doctor Mitchell y espero que todos aprovechemos de esto porque es algo que realmente concuerdo con el doctor Campana de que es algo que tenemos que ver la manera de imitar y de aprovechar todos los buenos consejos que nos pueda dar. Quiero, a nombre de IPSOLAC, en representación del doctor Estuardo Berens, dar por abierta este webinar y darle la bienvenida al doctor Alberto Michel y a todos los panelistas, doctor Palacios, doctor Espinosa y la doctora Campana, y gracias por la invitación y dejamos abierto el foro para que se inicie este webinar. Muchas gracias a todos y estamos cerca para escucharlos. Adelante, doctor Orrego. Doctor Orrego, ¿no está presente? Parece que ha salido el doctor Orrego. Vamos a, o de repente se le ha salido la... Bueno, como no se encuentra el doctor Orrego, vamos a presentar al doctor Alberto Michel, ¿no? Es un médico excelente egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, Tijuana, ¿no? Posteriormente realizó una especialidad en cirugía general en la Universidad Autónoma de Coahuila. Aunado a esto, realizó un diplomado posgrado en cirugía bariátrica en la Universidad Autónoma de Coahuila y un curso avanzado en cirugía bariátrica y metabólica en el IRCAR. También cuenta con una certificación por el Consejo Mexicano de Cirugía General y de Cirugía de la Obesidad. Miembro activo de la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica, miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía General, miembro del Colegio de Cirugía Bariátrica y Enfermedades Metabólicas de Baja California, socio activo del Colegio Mexicano Cirugía para la Obesidad y miembro de la Asociación Americana de Cirugía Bariátrica. Junto a él está nuestro moderador, que va a ser el doctor Orrego, y nuestros panelistas de Perú, fundamentalmente el doctor Néstor Palacios, especialista en cirugía general y digestiva, ¿no? Cirujano asistente de servicio de esófago y estómago del Hospital Rebagliati, cirujano staff de la Clínica Internacional. El doctor Jesús Pari, cirujano general egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Cirugía bariátrica en el Hospital Central, Centro Especializado de Cirugía Mínimamente Invasiva de Sao Paulo, Brasil, donde hizo su formación, estancia formativa, también el servicio del aparato digestivo de cirugía hepatobiliar y trasplante hepático en el Hospital Universitario de Barcelona, España, ¿no? Actualmente es cirujano bariátrico en la clínica Novoclínic San Isidro, miembro adscrito a la Sociedad Peruana de Cirujanos Generales y asociado a la cirugía, miembro asociado de la Cirugía Peruana de la Sociedad de Cirugía Endoscópica. Y tenemos a la doctora Priscila Campana, ¿no? Médico especialista en cirugía general, egresado de la Universidad San Martín, con posgrado por la Universidad Villarreal, diplomado en ecografía y auditoría médica basada en evidencia, diplomado en cirugía de la obesidad y enfermedades
metabólicas en el Centro de Excelencia para el Estudio y Tratamiento de la Obesidad como miembro acreditado del European Accreditation Council for Bariatric Surgery of IFSO en el Hospital Recoleta, Campo Grande, Valladolid, España. ¿No? Médico del Hospital Guillermo Almenara, docente universitario de la Universidad San Martín, y Ricardo Palma. Bueno, teniendo presentes ya a todos los panelistas y a nuestro ponente, vamos a dar pase al doctor Alberto Michel para que haga la exposición del tema retos en cirugía de alto volumen. Adelante, doctor Alberto. A ver, tiene usted la pantalla. Vamos, creo que sí. Me dicen nada más. A ver si la veo. Emilia. Sí, doctor. Emilia, ayuda al doctor. Ahora sí. Sí. Ok, listo. Bueno, empezamos. Muy buenas tardes. Un agradecimiento a todos ustedes por la invitación. Es para mí un honor poder compartir lo que estamos haciendo actualmente aquí en la ciudad de Tijuana, en uno de los centros de cirugía para la obesidad. Les platico un poquito. Nosotros empezamos como grupo hace 11 años. Hasta la actualidad llevamos más de 14,000 procedimientos. Realmente hace 6 años fue cuando empezamos un volumen de pacientes cada vez mayor, y esto ha ido creciendo, bueno, gracias sobre todo por la posición que estamos nosotros en nuestra región, en la ciudad de Tijuana, donde cada vez es más la afluencia de pacientes con problemas de obesidad y que buscan un tratamiento quirúrgico. Entonces, el día de hoy, pues les quiero platicar un poquito de lo que es el manejo de alto volumen, lo que venimos trabajando. Pero es importante hacer énfasis sobre todo los números que se tienen en la actualidad acerca de obesidad, ¿no? Y cómo cada vez esta prevalencia va aumentando. Les platico que en general en el 2010 el 14% de la población a nivel mundial, en el caso de mujeres, tenían problemas de obesidad. Estamos hablando clase 1, clase 2, clase 3. 2020 nos vamos al 17% y por allá del 2025 se espera que 18% de la población de mujeres a nivel mundial padezcan de problemas de obesidad, hablando de 512 millones de mujeres. En el caso de hombres, se espera que en el 2025 igual se tenga 14% de hombres con problemas de obesidad, también desde grado 1 hasta grado 3, con 380 millones de habitantes de sexo masculino. Entonces, podemos hablar que la tendencia es hacia arriba, por lo tanto, vamos a tener esta alta posibilidades de presentar comorbilidades asociadas a la misma obesidad. Y bueno, quería hacer énfasis sobre todo, también hablando meramente de México. Se dice que aproximadamente para el 2030, el 36% de la población va a tener un problema de obesidad en México. Y en el caso de lo que viene siendo Perú, se espera que para el 2030, 26% de la población padezca de un problema de obesidad. Y es algo importante comentarles que en México contamos con el honroso segundo lugar a nivel mundial en obesidad, y en el caso de adolescentes somos el número 1, en infantiles somos el número 1 a nivel mundial. Por lo tanto, pues obviamente llevamos esa tendencia a cada vez con el paso de los años y de las décadas aumentar esta incidencia de obesidad. Actualmente son 20 millones de mexicanos con problemas de obesidad, y que arriba de obesidad mórbida estamos hablando con 3 millones de habitantes. Entonces, estamos viendo estos números que no son nada adecuados para nuestras poblaciones. Ya estamos hablando meramente de México y en el caso de Perú, ¿verdad? Y bueno, junto con esto van en un orden ascendente también el número de los procedimientos. Desafortunadamente en México no se tiene bien estadificado el número de procedimientos que se están haciendo en la actualidad, pero sí tenemos esta opción de ver hacia arriba en el caso de Estados Unidos, en el caso también de Canadá, donde vemos como del 2011 hasta el 2019
los casos de, sobre todo de cirugía bariátrica, cómo han ido aumentando. En un principio, el 17%, en 2011 estábamos viendo que el 17% de los procedimientos eran cirugía de manga gástrica, y cómo con el paso de los años, la cirugía de manga gástrica actualmente el 2019-2020 está siendo el 60% de los procedimientos para pérdida de peso, y en el caso de bypass gástrico, de ir en un 36%, va bajando un 17.8%. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que estos pacientes que se están operando de manga gástrica en algún momento van a recurrir a una cirugía de revisión. Sabemos que el 24 al 30% de los pacientes que ya superaron una cirugía bariátrica van a recurrir de un procedimiento de revisión, y muchos de ellos van a hacer una cirugía de bypass gástrico o bien algún bypass de una sola anastomosis. Y bueno, entrando dentro de lo que viene siendo el tema de centros de alto volumen, tenemos que hacernos la pregunta: ¿cómo puedo saber si yo soy un centro de alto volumen? Y bueno, tenemos que tener en consideración que los centros de alto volumen tienen que tener por lo menos más de 125 procedimientos anualmente. Pero no nomás es el hecho de tener estos 125 procedimientos, porque a lo mejor puede suceder en países latinoamericanos donde en ciertas clínicas se pueden hacer más de 125 procedimientos, pero no se está cumpliendo con la infraestructura, no se cumple con lo que viene siendo el equipo o el personal especializado para el manejo del paciente bariátrico. Y yo creo que eso es lo más importante, porque ahorita vamos a platicar acerca de los otros centros que pueden existir a nivel mundial y cómo están demostrando una muy baja morbimortalidad, pero no nomás es el hecho de tener el centro, sino todo lo que envuelve para que esta morbimortalidad sea baja. Y para que tengamos estos números, tenemos que tener 3 puntos esenciales. El primero de ellos es una capacitación en la sensibilidad, transferencia y movilidad segura de los pacientes. Número 2 es la educación continua de signos y síntomas de las complicaciones postoperatorias exclusivas de estos pacientes bariátricos. Hemos visto de muchas maneras cómo el comportamiento del paciente bariátrico es muy diferente a aquel paciente que no tiene obesidad. De antemano se ha platicado un sinnúmero de ocasiones donde la obesidad conlleva respuesta inflamatoria en el paciente. Es un paciente que ya viene deteriorado, que inmunológicamente no es lo mismo un paciente sin obesidad. Por lo tanto, tenemos que estar muy bien informados si nosotros estamos haciendo procedimientos bariátricos, cómo detectar de manera temprana posibles complicaciones. Y los centros acreditados también deben de participar en proyectos de mejora en la calidad y los registros de datos, porque puede ser que es un centro con muchos casos, sin embargo, si no se lleva el registro o bien el registro también de sus complicaciones, pues de cierta manera no van a saber de qué manera van a poder afrontar posibles complicaciones a futuro o de qué manera se van a prevenir. Y algo que les quería presentar sobre todo es artículos acerca de cómo se ha venido investigando estos centros de alto volumen. En el 2008 salió este artículo donde ya empezaban a clasificar centros de alto volumen y a nivel ASMBS, la Asociación Americana de Cirugía Metabólica, empezaba a clasificar los grupos de centros de nivel 1, aquellos que tenían más de 125 procedimientos. O bien centros de segundo nivel donde se realizaban 25 procedimientos al año aproximadamente. Este artículo nos habla que se estudiaron desde 1998 hasta el 2006, fueron más de 5,000 procedimientos. Y ellos querían demostrar que estos procedimientos que se hicieron en un solo hospital en New Jersey, querían demostrar que se llevaba un protocolo bien establecido, y demostraron en comparación con otros centros a nivel nacional, donde ellos igual presentaban centros de nivel grado 1, presentaron una casuística muy baja de morbimortalidad, donde era menor al 1% la mortalidad y una morbilidad arriba del 17%. Sin embargo, estos números eran muy aceptables para un grupo de alto volumen. Sabemos, entre mayor volumen, menor morbimortalidad, y esto es algo que tenemos que demostrar gracias a los siguientes artículos. Y algo que también es importante hablar es que no nomás los centros de alto volumen deben estar destinados para cirugía de obesidad.
Igual, si tenemos pacientes obesos y se llevan protocolos establecidos como los estamos llevando con pacientes bariátricos, vamos a demostrar que los pacientes van a tener una mejor evolución. Y este artículo eran igual, pacientes con obesidad mórbida, en total fueron 14,000 pacientes en el año 2016, con más de 240 centros a nivel nacional en Estados Unidos, y donde clasificaban pacientes con más de 50 procedimientos dentro de cirugía general, eran centros de alto volumen. Menos de 50 procedimientos eran considerados de bajo volumen. En términos generales, la conclusión de este artículo, donde hacían comparativas entre alto y bajo volumen, es que a mayor volumen presentaban los pacientes una menor morbilidad, sobre todo porque había una familiaridad del grupo, del mismo hospital, con sobre todo los riesgos que se podían presentar en el paciente postoperatorio. Entonces, es importante determinar que no nomás el manejo en centros de alto volumen pueden ser destinados para cirugía bariátrica, sino en términos generales cualquier procedimiento quirúrgico que nosotros podamos realizar. Y este es un artículo que se publicó en México, es un artículo mexicano que también queremos hablar porque muchas veces hablamos de resultados a nivel Estados Unidos, donde el costo puede ser mayor, sin embargo, infraestructura, sin embargo, el sustento económico que se tiene en nuestros hospitales son mayores en comparación con Latinoamérica. Y creo que tenemos que hacer esta comparación. Y este es un artículo que presentó el doctor Carlos Cervec, amigo nuestro también de la Ciudad de México, que se llevó a cabo en el Hospital General de Tláhuac, donde ellos tuvieron una casuística de 500 pacientes del 2013 hasta el 2017. Y estudiaron varias variables, entre ellas eran las complicaciones ya sean tempranas, tardías, el porcentaje de peso, el fracaso y la remisión de diabetes mellitus. Y es un artículo, desde mi perspectiva, es muy bueno, sobre todo porque llevaban un seguimiento postoperatorio de hasta 2 años en los pacientes. Entonces, esto nos da la pauta para saber realmente si había complicaciones tempranas o había unas complicaciones tardías en los mismos pacientes. En términos generales, el 85% de ellos eran a través de procedimientos de cirugía de bypass gástrico, 13 eran cirugías de manga gástrica y solamente un porcentaje de cirugías de revisión. Las complicaciones que ellos tuvieron fueron 9.8 de complicaciones de manera precoces y 12% de ellos que eran tardías, pero sin fallecimientos. Hablando meramente de complicaciones precoces, se hablaba de fugas, que era la principal complicación que ellos tuvieron. En total, dentro de las fugas que tuvieron, fueron 16 casos. Otro de los casos o de las complicaciones, sabemos atelectasias, sangrados intraluminales, sangrados abdominales, en los cuales tuvieron que ser reintervenidos con una tasa de complicaciones, como les comenté, de 9.8. Y 12.2 tardías, estamos hablando meramente de estenosis, estamos hablando de pacientes con hernias internas, hernias de pared, que al final de cuentas fue bueno el número porque no presentaron ellos fallecimientos. Y la pérdida de peso a 12-24 es del 76 al 77%, como les conté, la mayoría de ellos asociados a un procedimiento de bypass gástrico. Y bueno, la conclusión de ellos es que en un centro de alto volumen, la cirugía bariátrica es segura, es eficaz, bajado un número de efectos adversos y sobre todo una consecuencia en la pérdida de peso y control de la diabetes. Y creo que también esto es algo bien importante. Entre mayor seguimiento para el paciente en centros de alto volumen, va a ser mejor el resultado con el paciente y sobre todo para el diagnóstico temprano de algunas complicaciones que se puedan presentar tardías, como ya sabemos, anemia, alguna desnutrición en algún paciente, dado que no esté llevando un buen manejo postoperatorio a través del manejo nutricional. Entonces, es importante siempre el seguimiento a largo plazo con estos pacientes en centros de alto volumen. Y para mí, el punto cardinal y base de un centro de alto volumen para una baja mortalidad es el sistema ERAS. Estamos hablando de este sistema de recuperación
temprana en pacientes operados de cirugía bariátrica. Hoy por hoy es uno de los mejores artículos que se han presentado y que muchos centros a nivel nacional, Estados Unidos y sobre todo también ya actualmente dentro de Tijuana, en la ciudad de Tijuana, donde muchos están manejando un volumen alto y están haciendo estos protocolos para poder dar de alta temprano tiempo a nuestros pacientes con una baja morbilidad, pues viene siendo una base importante este artículo. Este artículo se presentó en junio del 2019, básicamente fueron del año 2015 al 2018, donde se estudiaron más de 2,000 pacientes operados de cirugía bariátrica y donde se llevaban exactamente el mismo protocolo en cada uno de los pacientes, exactamente el mismo protocolo, y era un protocolo preoperatorio, transoperatorio y posoperatorio, y que esto dio como resultado una disminución en las readmisiones de los pacientes y sobre todo en las complicaciones. ¿Y cuáles eran los puntos de criterios de ellos para decir, este paciente se puede dar de alta? Porque al final de cuentas, lo que ellos quieren y querían demostrar con este artículo que fue realizado, este trabajo en Italia, es que querían reducir los costos, pero sin afectar la evolución o sin afectar complicaciones en los pacientes, sin tener un número aumentado en complicaciones. Entonces, de tener 4 días de estancia hospitalaria en cirugía bariátrica, a tenerla dos días, pues obviamente estamos hablando de 2 días de menor costo, sobre todo menor estancia hospitalaria para el paciente y sobre todo sabemos de menor riesgo para ciertas complicaciones, como pueden ser neumonías intrahospitalarias, como pueden ser aumento en trombosis en pacientes al estar mayor tiempo postrados. Entonces, este artículo era la finalidad, la evolución temprana del paciente. Entonces, eran dado de alta cuando el manejo del dolor era leve en el paciente, cuando se podía manejar con tratamiento oral, ya sea paracetamol, se manejaban algunos otros medicamentos vía orales, como entre ellos utilizaban, también se llegó a utilizar en codeína en dosis muy bajas. Sin embargo, la idea es que el paciente se manejara con un solo analgésico. Pacientes sin náusea, vómito, se podía dar de alta y sobre todo que tenía en particular que podían tolerar más de 500 mililitros en 24 horas y sobre todo que tuvieran una movilización independiente, que no requirieran de ninguna ayuda y donde la frecuencia cardíaca fuera menor a 100 y la temperatura menor a 37.5. Entonces, aquí se hizo una tabla, aquí les presentaba la tabla del número de casos. En términos generales, el tiempo quirúrgico eran de 85 minutos. El tiempo de inducción va a ser básica e importante para una evolución del paciente. Nosotros como cirujanos, a lo mejor muchas veces no estamos tan familiarizados ni tan metidos dentro de lo que es el área de anestesiología, pero yo les puedo decir, después de la investigación, después de leer todos estos artículos, que anestesiología juega un papel sumamente importante para que el paciente tenga una recuperación de manera rápida, desde el uso de medicamentos multinodales, la ausencia o dosis bajas de opiáceos también juega un papel bien importante para que el paciente tenga una rápida recuperación, donde en 30 minutos ya tenga las posibilidades o a la hora de el paciente empezarse a movilizar. Entre menos tiempo tarde el paciente movilizarse, más rápido vamos a poder iniciar la vía oral con estos pacientes. El manejo del dolor también es básico, es indispensable en estos pacientes. Obviamente a mayor dolor el paciente va a tener una recuperación más lenta, más tardía y por lo tanto mayor morbilidad en nuestros pacientes. Entonces, anestesiología juega un papel importante y dentro de este protocolo ERAS es menor tiempos de apnea a la hora de intubación al paciente. Esto es algo bien importante. También evitar a la hora de la intubación. Se ha ido agregando métodos diferentes para intubación, videolaringos, que se están utilizando actualmente para tener una mejor visualización de la vía aérea, una intubación más selectiva, donde estamos evitando una reintubación al paciente, que hoy por hoy es una de las causas de complicaciones. También evitar atelectasias en los pacientes posoperados
juegan un papel importante. Y en este artículo de ERAS les decía que era de 2015 al 2018 fueron más de 2.400 pacientes sometidos a cirugías primarias o bien de revisiones, mangas, cirugías de bypass gástrico. En los índices de masa corporal ahí los van a tener, 44.9, y el tiempo operatorio promedio fueron de 85 minutos con una tasa de tiempo quirúrgico de 65 minutos. El protocolo ERAS hoy por hoy es seguro, es factible y es eficiente, y la preparación del paciente y el trabajo en equipo multidisciplinario paralelos con puntos cruciales son básicos. Pero reitero, antes de cambiar de artículo, simplemente les quiero decir, el protocolo ERAS va desde que el paciente, que lo tenemos en la consulta, desde que se habla con él acerca del consentimiento informado, se les platica cuál va a ser la manera que el paciente se va a alimentar, cómo va a ser su progresión, cómo se espera la evolución del paciente, desde la premedicación del paciente antes de entrar a la cirugía, desde el inicio de la vía oral, que eso es algo bien importante, después de la cirugía, pero sobre todo el disminuir los tiempos de ayuno en el paciente en el preoperatorio. Anteriormente dejábamos al paciente 12 horas, 8 horas en ayuno, sin embargo los tiempos cada vez se van acortando más, 4 horas para alimentos sólidos o alimentos blandos y 2 horas para dieta líquida en el protocolo ERAS con muy buena evolución. Y bueno, aquí les tengo otro artículo donde efectivamente se hace un fast track parecido a lo que viene siendo el protocolo ERAS, donde aquí se tenían en esta tabla, les presento, son 345 pacientes con un método convencional versus un fast track que eran 2019 pacientes. Y bueno, aquí tenemos algo que es bien importante. El tiempo de quirúrgico, 141 minutos promedio, 93 en los pacientes. El tiempo de anestesiología fueron 54, el tiempo de lo que viene siendo el protocolo anestésico versus 27, el tiempo quirúrgico 88 versus 67 y el tiempo de la estancia es de 4.7 días versus 2.3, esto siendo de manera significativa. No por el hecho de que yo evolucionaba rápido el paciente, no porque yo daba de alta al paciente significaba que iba a tener unas readmisiones de manera temprana. Fue exactamente lo mismo, no hubo diferencia ni en mortalidad, ni en fugas, ni en sangrados en el paciente. Y algo que es bien importante en los retos de la cirugía de alto volumen es las complicaciones. Entre más pacientes, lo platiqué hace ratito, vamos a tener mayor número de complicaciones, pero no por eso significa que vamos a tener una mayor mortalidad. Si nosotros sabemos y dentro de lo que habíamos platicado es saber diagnosticar a tiempo, pues obviamente estas complicaciones van a ser pacientes recuperables. Entonces, estadísticamente, menor tasa de complicaciones, sin embargo, a mayor cantidad de casos, pues vamos a tener mayor volúmenes de pacientes. Esto es bien entendible, ¿no? Y algo que juega bien importante es infraestructura. La infraestructura para el paciente bariátrico también juega una parte esencial. Tenemos que tener camas quirúrgicas para pacientes bariátricos, tenemos que tener camas de estancia hospitalaria para pacientes bariátricos, baños para pacientes bariátricos, sillas para que el paciente bariátrico se pueda bañar, los espacios necesarios va desde los espacios de una entrada de un cuarto para un paciente bariátrico, desde la mesa o la silla, perdón, que el paciente bariátrico tiene en el acceso dentro de un consultorio para poder platicar con él. Entonces, la infraestructura va a ser importante durante y en el post también del postoperatorio del paciente. Si se necesita terapia intensiva, si se necesita terapia intermedia, tener los equipos necesarios para darle una buena atención al paciente. Los tiempos también juegan un papel muy importante, los tiempos que se van llevando en cada uno de los procesos del paciente que se va a realizar el procedimiento, los protocolos bien establecidos, y esto es algo del cual yo hago mucho hincapié. El protocolo, si se lleva bien establecido por cada grupo, va a haber excelente resultado. Y obviamente debe tener recursos para cumplir con infraestructura, para cumplir con protocolos y sobre todo el personal capacitado. Esto para mí yo creo que es la parte más esencial, tener
personal que sepa diagnosticar, que sepa manejar complicaciones y no nomás el cirujano, porque no nomás se trata del cirujano el que juega el papel importante, sino que el grupo de anestesiólogos, que el grupo de inhaloterapia, que el grupo de enfermeros, que el grupo de médicos generales que están trabajando en centros de alto volumen estén familiarizados con la respuesta del paciente bariátrico. Y algo que es importante, lo que estamos hablando es una de las medidas y las estrategias que se deben someter a todos los pacientes de cirugía bariátrica. Es más de lo mismo que estamos platicando. El Fast Track se refiere a una estructura multinodal que permite dar de alta de manera precoz a los pacientes, y la vía clínica, que va a recoger una amplia variedad de medidas perioperatorias estandarizadas para la asistencia de los pacientes basados en evidencia. Entonces, básicamente las vías clínicas van a ser herramientas que van a ayudarnos a la atención sistematizada y multidisciplinaria de un paciente. Y esta vía obviamente pretende establecer para todos los pacientes una atención basada en la mejoría de las atenciones de cada uno de los pacientes que nosotros estamos operando en los centros de alto volumen. Y bueno, por ahí platicábamos acerca del turismo médico en la ciudad de Tijuana. Efectivamente, la ciudad de Tijuana es conocida como la capital bariátrica del mundo, sobre todo porque contamos más de 45 centros de cirugía bariátrica, hay muchos hospitales, hay muchos centros. Pero algo que yo sí les quiero comentar es acerca de la cierta diferencia que podemos tener nosotros con algunos grupos. Si podemos, yo les platico un poquito. La mayoría de los centros que están en Tijuana reciben pacientes de diferentes partes de Estados Unidos que toman un vuelo para llegar a la ciudad de San Diego, son recogidos y se someten a un procedimiento bariátrico en excelentes centros que hay aquí en la ciudad de Tijuana. Se operan, a los 2 días los pacientes son dados de alta y se regresan a sus casas. Muchos de esos pacientes ya no regresan. Yo les puedo decir que el 99% de los pacientes ya no regresan a la ciudad de Tijuana, ya no son vigilados precisamente a lo mejor por el cirujano. Sí se les lleva un seguimiento a través de telefonía, a través de correos durante el primer mes, y la mayoría de estos pacientes llevan su seguimiento con sus médicos familiares, con sus médicos de casera en sus diferentes ciudades. En la ciudad de Tijuana, pues casi todos van a manejar los pacientes de esta manera. Sin embargo, aquí en nuestra unidad quirúrgica, aquí en Obesity Enough for Me, aproximadamente el 90% de los pacientes que nosotros operamos son del estado de California. Por lo tanto, cuando son operados aquí en nuestra clínica, aproximadamente el 95% de ellos, 90-95% vienen a una cita al mes de la cirugía. Y tenemos los pacientes cautivos al año oscila entre el 45 hasta el 55% después del procedimiento al año. Entonces, sí llevamos un seguimiento muy apegado hacia el paciente y sobre todo sabemos de las posibles eventualidades o complicaciones que se presentan en el paciente en el posoperatorio, que esto es algo que nos va a dar en sí los números reales de una morbimortalidad, porque si yo opero pacientes y los doy de alta y ya no sé del paciente, se regresa, muchas veces esas complicaciones fugan y no las alcanzamos a percibir o no las manejamos. Simplemente vemos las complicaciones de manera temprana. Pero en sí les puedo decir que la frontera de Tijuana es la más transitada del mundo. Estamos cerca de lo que es a solamente pasos de la línea fronteriza, y tenemos de vecinos al estado con mayor Producto Interno Bruto de todo Estados Unidos. Entonces habla de un potencial económico importante para los centros de alto volumen aquí en la ciudad de Tijuana. Y Tijuana es la segunda ciudad más poblada de México. Entre segundo y tercer lugar nos hemos metido dentro de las ciudades más pobladas. Y bueno, yo les quiero platicar un poquito de nuestra experiencia. Nosotros estamos en el Hospital Río Médica en la ciudad de Tijuana. Aquí en esta unidad tenemos aproximadamente 2 años y medio. Les platico, este es el programa más o menos de un mes. Mangas gástricas, estamos hablando del 79%, son 190 cirugías aproximadamente en el mes. Este es el programa que tuvimos el mes pasado. Balones intragástricos, estamos hablando de SPATs, fueron 20 casos. Gastroplastías endoscópicas, fueron 6 casos. Vaguas, son aproximadamente 6 por mes, y bypass en Rux aproximadamente un caso hacemos entre 18 hasta 20
casos aproximadamente. Sí, normalmente la tendencia es que el bypass ha ido aumentando en nuestro centro. Anteriormente hacíamos un poquito más de mini bypass, nos hemos migrado a más bypass en YDRUX, ya estaríamos entrando en otro término, en otros temas, pero sí, este es el programa en los pacientes. Oscila entre 220 240 cirugías aproximadamente en el mes, sin incluir procedimientos endoscópicos, en los cuales nosotros estamos haciendo también en nuestro centro. Y les platico un poquito el protocolo que nosotros llevamos. Todos los pacientes son valorados por nutrición, por psicología, por el cirujano bariatra. Todos los pacientes en su mayor, no todos, pero en su mayoría de los pacientes tienen una cita previa aquí en nuestro consultorio, donde se les explica el proceso, donde se les explica qué protocolo se va a llevar con los pacientes, se les da una dieta preoperatoria, dependiendo el grado de obesidad del paciente, es el número de días de dieta preoperatoria. Si son pacientes con superobesidad, se someten a un manejo de nutrición, donde tienen que bajar mínimo el 10% de este exceso de peso. Hasta que no lo cumplan, el paciente se va a someter a este procedimiento, se le da la luz verde por parte de nutrición. Y algo que sí juega un papel sumamente importante es que si nutrición no autoriza un procedimiento bariátrico, no se realiza. Psicología no autoriza un procedimiento, no se va a autorizar. Y esto es algo que juega un papel importante. Tenemos que darle en sí la importancia a cada una de las ramas dentro del grupo bariátrico. Y también dentro del protocolo, pues va a entrar medicina interna y medicina crítica, donde son evaluados con sus diferentes comorbilidades. Hacemos exámenes de sangre, electrocardiograma, evaluación no invasiva, monitorizamos saturaciones en los pacientes. Y algo que es importante también es cardiología, neumología y endocrinología. Uno de nuestros médicos internistas es endocrinólogo y también maneja de manera importante o de seguimiento pacientes con enfermedades endocrinólogas. Básicamente pacientes con hipotiroidismo, con algunas otras alteraciones hormonales, son vigilados previamente al manejo quirúrgico, donde estemos 100% seguros que la obesidad es exógena y no endógena. Y cardiología y neumología juegan un papel importante con pacientes con apnea obstructiva del sueño, apnea del paciente obeso, así como neumología, pacientes con datos de hipertensión pulmonar, son vigilados y son manejados a través de estos especialistas. Y en sí, todos los pacientes con más de 50 de índice de masa corporal pasan directamente a cardiología, o bien pacientes que tengan menos de índice de masa corporal, sin embargo tengan algún antecedente de importancia que tengan que ser vigilados por cardiología. Se les hace su eco transesofágico, se les hace su valoración cardiológica, se les hace prueba de esfuerzos, y por parte de neumología su valoración con espirometría. Y aquellos pacientes con apnea obstructiva del sueño se someten a un manejo preoperatorio, donde aproximadamente tienen que utilizar un sistema de CPAP durante un mes, para que de esta manera durante el postoperatorio podamos tener una buena evolución. Consentimientos informados, siempre se les explica a nuestros pacientes, se les explica acerca del procedimiento y cuáles son las posibles eventualidades que se puedan suscitar. Refrigerio ligero, 6 horas en nuestros casos. Líquidos claros hasta 4 horas antes de la operación. Y bueno, tenemos diferentes, dentro de nuestro centro, tenemos 5 cubículos en los cuales está psicología, está nutrición, está medicina interna. También contamos con el área de cirugía plástica para los pacientes bariátricos. También juega un papel importante aquellos pacientes que ya perdieron más del 50% del exceso de peso después del año. Cada uno de ellos pasan a los diferentes cubículos. Ya una vez que el paciente llega a nuestra unidad para su silla de cirugía, son recibidos ya para llenar su expediente en el área de recepción, y hacemos un protocolo intraoperatorio. 30 minutos antes de la intervención son medidas de compresión, monitorización no invasiva, donde estamos monitorizando signos vitales, saturación. En pacientes diabéticos hacemos destroxis también para ver cómo va entrando el paciente. Actualmente lo que estamos haciendo es que les estamos haciendo los estudios un día antes, para ver si el paciente viene controlado, si el paciente viene en buenas condiciones. Estamos haciendo prueba de COVID actualmente. Los pacientes que sufren con múltiples comorbilidades, que sufren con
múltiples afecciones, se les pide laboratorios con mucho tiempo de anticipación para llevarles el manejo que el paciente llegue lo más controlado posible a su procedimiento. Un acceso periférico, algunos protocolos manejan dos accesos, nosotros manejamos solamente un acceso. Hacemos premedicación profiláctica con cefalosporinas, clonidina y pregabalina, lo maneja el anestesiólogo para el manejo tanto de presiones arteriales, pero sobre todo como analgesia postoperatoria. Siempre el paciente en supino en Trendelenburg a la hora de entrar a sala de quirófano, esto para prepararse para la intubación. Siempre hacemos monitoreo en estos pacientes, un protocolo bien estandarizado de anestesia, analgesia. Les comento que tenemos dos anestesiólogos y tenemos un equipo de inhaloterapia que se encarga de ayudar a la extubación del paciente y pasarlo a recuperación. Videolaringoscopía se hace en todos los pacientes y se tiene una técnica quirúrgica bien estandarizada, sin sonda nasogástrica, pero sí colocamos drenaje abdominal. Esto es algo que también está en dilema. Algunos grupos no manejan drenajes abdominales en diferentes centros. Aquí en Tijuana sé que la mayoría manejan drenajes abdominales y básicamente nosotros lo utilizamos porque como hacemos entre 10 a 12 procedimientos diarios, es mucho el número de pacientes. A lo mejor no tenemos el tiempo de hacer hematoquito a todos los pacientes para vigilancia, hacerle FAS a todos los pacientes para ver cómo van. Básicamente vemos la clínica con el paciente y el drenaje para nosotros sigue siendo una ventana muy importante. La extubación siempre se va a hacer en quirófano. Les comento que somos 4 cirujanos que trabajamos aquí en Obesity Enough for Me. Sin embargo, ellos me ayudan para la colocación de los trócares, preparación del paciente mientras yo estoy en la otra sala junto con el otro anestesiólogo para yo estar listo para seguir el siguiente procedimiento. Estamos hablando que son cirugías de 30 minutos, 20 minutos en el caso de manga gástrica y estamos haciendo entre 50 minutos y 1 hora de un bypass en Yedderruck simplificado. Estamos viendo aquí a una de nuestras anestesiólogas junto con el doctor Estrada, otro anestesiólogo del grupo, siempre con videolaringo, medidas tromboprofilácticas, siempre colocamos a los pacientes con medidas de compresión que se hace de manera intermitente durante el procedimiento quirúrgico, aunque sabemos que un punto en contra con los procedimientos es cirugías mayores a 45 minutos. Normalmente sí se requiere de mayor cuidado, pero estos procedimientos son realmente rápidos. Y algo que nos está dando una pauta muy importante con los pacientes es que al no usar los anestesiólogos opiáceos durante el procedimiento hace que el paciente salga muy bien, salga despierto y al tener una deambulación temprana hace que los requerimientos de tromboprofilaxis en el caso de Clexane que lo utilizamos sea menor o sea en menores casos, ¿no? Y como les decía, tenemos una técnica bien estandarizada, contamos con excelentes cirujanos que trabajan en el grupo. Todo el mundo hacemos exactamente el mismo protocolo, no nos salimos de esa técnica. Todos los pacientes que se sometan a procedimientos, en el caso de mangas, se someten a procedimientos de cirugía de bypass gástrico, se les hace endoscopía transoperatoria. Este es un paciente de bypass gástrico, les hacemos un estudio transoperatorio, muchos de ellos con preoperatorio para ver efectivamente si son candidatos para una cirugía de manga gástrica, si tenemos que cambiar la técnica en algún momento. Al final de cuentas, sí tenemos mucho volumen, pero siempre tratamos de que el paciente sea candidato para el procedimiento que nosotros estamos ofreciéndole. Algo dentro de que puede surgir dentro de la duda es, ¿hacemos endoscopía a todos los pacientes? La respuesta es no. Les hacemos endoscopía. En consulta se hace énfasis en el caso de que haya reflujo, sintomatología, meramente síntomas gastrointestinales, se valora si el paciente se le requiere hacer una endoscopía. Y el día de la cirugía se vuelve, junto con apoyo de los fellows que tenemos en cirugía bariátrica, se les hace énfasis si hay alguna sintomatología. Si el paciente efectivamente tiene sintomatología, aunque en la consulta lo haya negado, le hacemos una endoscopía, o muchas veces por el hecho de nosotros llevar una mayor casuística de endoscopías preoperatorias para ir llevando un registro de los pacientes, estamos haciendo casi más del 60% de endoscopías, aunque el paciente no precisamente tenga sintomatología. Y nos hemos llevado sorpresas
hemos tomado decisiones de cambiar técnicas. Extubación en la sala de operación, monitoreo continuo. Este es uno de los compañeros de inhaloterapia junto con la enfermera que está a su lado. Le estamos utilizando aquí el sistema de mascarilla para sistema de CPAP, para pacientes que padecen de apnea obstructiva del sueño o apnea propiamente el paciente obeso, y esto nos ha dado también pauta para que el paciente salga bien consciente, que a su cuarto, que salga bien ventilado. Normalmente es raro que el paciente requiera un CPAP de manera prolongada gracias a que se le da un manejo preoperatorio adecuado por cada uno de los especialistas. Y bueno, aquí básicamente tenemos siempre una enfermera quirúrgica, el enfermero quirúrgico, y tenemos nuestra enfermera circulante, pero cuando estamos en diferentes salas, normalmente la enfermera quirúrgica que está dentro del que estaba en el otro procedimiento, se viene a apoyar al procedimiento que estamos haciendo para que haya 3 enfermeros durante la sala. Contamos ahí, como pueden ver, nuestro anestesiólogo, quien se encarga de darnos todo el apoyo necesario para el procedimiento, y a mi mano derecha siempre tengo a mi señor padre, quien es el cirujano con el que trabajo desde que empezamos estos procedimientos, y el doctor Chavarría o el doctor Gil, así como nuestros fellows, quien hace que esto sea una manera rápida de trabajar. El paciente sale del quirófano, es un procedimiento de 30 minutos, la enfermera se queda con el paciente, lo monitoriza, lo vigila, y ya estamos trabajando en la otra sala. La infraestructura hospitalaria, contamos con las camas necesarias para el paciente bariátrico, contamos con terapia intermedia también de la misma manera para nuestros pacientes. Los baños están adecuados, tienen las especificaciones por parte de COFEPRIS, quien es la unidad reguladora a nivel nacional para el paciente bariátrico, que es algo que estamos nosotros trabajando. Estamos actualmente en el proceso de tener la certificación a nivel nacional, que es un proceso tardío, pero que estamos en este proceso para contar con la certificación nacional como centro bariátrico. Y en el posoperatorio, básicamente es igual monitorización no invasiva, una respiración espontánea, ciclo de CPAP en aquellos pacientes que se necesitan. Tenemos los apoyos para apoyos ventilatorios para los pacientes, disminuir las atelectasias, les damos respiraciones, les estimulamos al paciente para que hagan ejercicios respiratorios, analgésicos para el control del dolor, motivación constante para movilizarse de forma independiente y temprana el paciente, fluidos orales se les inicia de manera temprana. Actualmente empezamos con hielo en el paciente, hielo picadito, si tolera bien nos progresamos a la vía oral, empezamos con líquidos, y estudio gastrografía en casos seleccionados, actualmente en cirugía de revisión, lo utilizamos en aquellos procedimientos donde se requirió de mayor tiempo quirúrgico, de donde hubo algún incidente, normalmente los bajamos a gastrografía. Sin embargo, lo que tenemos como nosotros actualmente como mejor herramienta es la endoscopía postoperatoria, que la hacen los fellows, sobre todo en caso de bypass gástrico, donde ya sabemos que efectivamente fue un procedimiento adecuado, sin eventualidades y sin sangrados. El asesoramiento dietético se le da por parte de nuestras nutriólogas. Contamos con 3 nutriólogas en el grupo, de la misma manera con 3 psicólogas. Heparina de bajo peso molecular, según las recomendaciones del internista o del cardiólogo. Esto es algo que tenemos que también comentarlo. Ahorita les voy a hablar un poquito de la casuística de nuestras complicaciones, pero nosotros utilizamos clasificación de Caprini. En pacientes que tengan más de 5 a 6 puntos, se utiliza enoxaparina profiláctica en estos pacientes, aproximadamente de 1.5 miligramos por kilogramo de peso, se utiliza cada 24 horas, pero nuestra mejor herramienta, como lo vengo comentando, es la movilización temprana. Sin embargo, pacientes con antecedentes de tromboflebitis, pacientes con tromboembolias pulmonares, pacientes con afecciones cardíacas, pacientes con apnea obstructivas del sueño, pacientes con datos característicos para mayor incidencia en tromboembolia pulmonares o de miembros pélvicos, se les inicia tromboprofilaxis. Y en casa es un programa de seguimiento. Nosotros vemos los pacientes una vez que es dado de alta el paciente, lo citamos a los 2 días y lo cito al mes, y
lo estamos viendo mes tras mes. Si en algún momento el paciente cursa con alguna eventualidad, el paciente tiene cita abierta con nosotros, puede venir el momento que quiera. Los pacientes se llevan nuestros teléfonos, nos llaman en caso que algún paciente esté deshidratado, en el caso de que algún paciente tenga intolerancia a la vía oral. Contamos con cada uno de los protocolos bien establecidos para darle el seguimiento y vigilar a estos pacientes. La deambulación temprana lo pueden ver con nuestros pacientes, ya lo comentamos. Y bueno, la evaluación continua, una vez que nosotros terminamos nuestros procedimientos quirúrgicos del día, pasamos junto con los felos y los cirujanos, pasamos con cada uno de los cuartos para ver la evolución del paciente. Vemos que efectivamente el paciente a las 2 horas ya empezó a dar la deambulación, vemos que se sienta bien. Este es un paciente que tenía 4 horas de operado después de una cirugía, y pueden ver la evolución rápida del paciente. Esto es una paciente que se había operado el día previo de una cirugía de bypass gástrico, ya había comido sus alimentos, sus líquidos, estaba en excelentes condiciones. Igual pasamos con cada uno de los pacientes para ver sobre todo sus drenajes. Pueden ver en las imágenes donde cada uno de nosotros vemos efectivamente los drenajes como una fuente importante para la vigilancia del paciente en el posoperatorio. Vemos que ya haya caminado a la hora del pase de visita, que el paciente ya se le haya iniciado la vía oral, que eso es algo bien importante, y sobre todo vemos signos vitales del paciente, que es la progresión que vemos en cada uno, ¿no? Frecuencia cardíaca, presión arterial, cómo es que entró, cómo es que salió el paciente, cómo es que sigue, y en caso necesario de alguna evaluación posterior, se solicita el apoyo de médico internista, que tenemos uno en la mañana y uno en la tarde. Aquí pueden ver los estudios posoperatorios. Contamos con fluoroscopía para nuestros pacientes, sobre todo en casos de cirugía de bypass gástrico, cirugías revisionales, como les venía comentando. En caso necesario que se requiera en el posoperatorio de una tomografía, contamos con un tomógrafo en la unidad para que se haga alguna evaluación en caso necesario y de esta manera darle un manejo temprano al paciente. Estos son nuestros números durante estos 11 años, que son 14,000 cirugías aproximadamente, ya vamos más de 14,200 procedimientos. Tengo 3 casos, hasta la fecha son 18 casos los que hemos diagnosticado de fugas, que viene siendo el 0.12%. Les platico que dentro de nuestro grupo actualmente además somos un centro de volumen de complicaciones en cirugía bariátrica. En la ciudad de Tijuana hemos tenido la oportunidad de apoyar muchos cirujanos para complicaciones como son las fugas, principalmente. Estamos utilizando sistemas de VAC, estamos utilizando sistemas de drenajes endoscópicos. Lo estamos usando en una incidencia realmente muy baja, pero hemos tenido esa particularidad del grupo de poder manejar estas complicaciones, y a su vez a nosotros como grupo nos ha ayudado para familiarizarnos y poder manejar también de una mejor manera a nuestros pacientes. Las fugas son 18 casos. Afortunadamente, estos casos que están aquí reportados, todos se han resuelto. Tromboembolia pulmonar, tenemos 3 casos. De esos 3 casos, solamente uno fue una tromboembolia severa. Los 2 fueron leves, el cual fueron manejados sin eventualidades. Tenemos tromboflebitis de miembro pélvicos, fueron 4, trombosis de vena porta, no habíamos tenido ninguna hasta este año pasado, tuvimos un caso de trombosis de vena porta. Sangrados posquirúrgicos, estamos hablando de 74, pero no todos los casos fueron manejados quirúrgicamente. Nosotros sí somos muy enfáticos, sí tratamos de evitar que un paciente que tenga un sangrado, tratamos nuestra tendencia a centrar, preferimos revisar la mayoría de los casos, sí somos muy dados a ser agresivos con estos casos. En su momento, cuando nosotros empezábamos la cirugía bariátrica, teníamos la tendencia a manejarlos de manera conservadora, hasta que se requiriera de paquetes globulares, hasta que el paciente estuviera con hipotensión, taquicardia, era cuando tomábamos medidas para meterlo a cirugía. Actualmente no, vemos un drenaje hemático más de 25 mililitros por hora de manera constante. No nos esperamos a que el paciente nos haga taquicardia, no nos esperamos a que el paciente se nos choque, no lo bajamos a tomografía, simplemente damos, y hasta la fecha nunca, pero nunca de las veces nos hemos arrepentido de haber sometido a un paciente a una cirugía de revisión. Y algo que nos da, que eso es algo bien importante, los centros de alto volumen y
sobre todo algo que es nuestro, es que no tenemos problemas con el gasto. Nosotros tenemos un paciente que tiene este efecto adverso, es uno que se presenta cada 2 meses, cada 3 meses, pues entramos, revisamos, realmente al paciente no le cuesta, en caso de que se requiera un paquete globular, 2 paquetes globulares, igual se platica con el paciente, si no, en la mayoría de los casos nosotros apoyamos para que el paciente tenga una buena evolución. Estenosis post-bypass son 8 casos y sí tenemos 4 pacientes que han fallecido en estos 4 años. Una fue una tromboembolia pulmonar severa que tuvimos en el año del 2012. Tuvimos un caso de una fuga gastropleural por allá en el año del 2013. En aquel tiempo no teníamos las herramientas para el manejo endoscópico a través de las fugas. Esta paciente estuvo en terapia intensiva, no falleció meramente por la complicación de la fuga, pero a la hora de hacer los anestesiólogos quisieron hacer una intubación ultraselectiva para evitar el pulmón afectado. Sin embargo, a la hora de hacer esta intubación no pudieron reintubar a la paciente y la paciente desafortunadamente falleció por ese evento, más que por el hecho de la fuga. Hemos tenido 2 casos de pacientes con insuficiencia valvular severa, pacientes con antecedentes de enfermedades autoinmunes ya diagnosticadas. Se había hablado con estos pacientes, eran pacientes realmente graves, donde se había de la alta morbimortalidad. Aún así los pacientes se sometieron al procedimiento, querían esta opción. Desafortunadamente, a pesar de que cardiología, a pesar que medicina interna hicieron la evaluación y que estaban en condiciones para hacer el procedimiento, durante el posoperatorio hicieron esta insuficiencia valvular aórtica severa, en el cual al final de cuentas fallecieron los pacientes. Y ya tenemos un caso de una hernia interna, un caso de bypass. Este no es un paciente que haya fallecido, simplemente tenemos una hernia interna en un paciente con bypass gástrico que se suscitó a los 3 días del procedimiento de bypass. Era una cirugía de manga a bypass en Yderux y se presentó esta eventualidad. Tenemos una evaluación continua del personal de enfermería, médicos de guardia. Constantemente ellos están en una educación sobre los procesos, sobre los protocolos. Son esenciales para que tengamos una baja morbimortalidad. Tenemos un equipo multidisciplinario especializado, contamos con nutriólogas, psicólogos, contamos con anestesiólogos, contamos con enfermeros quirúrgicos especializados, tenemos 4 cirujanos con alta especialidad que nos apoyan, contamos con medicina interna, cardiología, endocrinología. Entonces es un grupo muy, muy amplio en el cual juega un papel importante para la evolución adecuada de nuestros pacientes. El seguimiento a 1 año del posoperatorio oscila el 67%. Más o menos, como les comentaba, a los 4 días y cada mes se están vigilando al paciente hasta cumplir 12 meses. Posterior al año se cita cada mes con laboratorios de control y el seguimiento al 2.º año del posquirúrgico va al 17%. Aquí tenemos a nuestras nutriólogas, a una de nuestras nutriólogas, a una de nuestras psicólogas en citas en línea, donde se está dando el seguimiento a pacientes que no tuvieron el acceso para regresar a nuestras unidades para su seguimiento. Y algo que nos está dando todavía una mejor preparación es básicamente el contar con fellows. Actualmente contamos con 3 fellows a través de el apoyo de IPSOLAC. Y algo que también es importante es que tenemos el apoyo y la certificación por la Universidad Autónoma de Baja California para que los fellows que están haciendo el curso de alta especialidad salgan con un diploma universitario. Contamos con la certificación del Colegio Mexicano para la obesidad y enfermedades metabólicas y de la misma manera IPSO. Y algo que también estamos haciendo en el grupo es que estamos teniendo visitas de personalidades importantes a nivel mundial. Entre ellos es el doctor Nathan, quien ha sido una parte importante y fundamental para que el crecimiento de nuestra unidad, para el crecimiento y sobre todo para la visita de excelentes cirujanos, y han estado ayudando para mejorar nuestras técnicas y las evoluciones de nuestros pacientes. Y aquí les muestro, básicamente ese es nuestro personal de enfermería, es el personal en el cual se lleva un trabajo de capacitación continua a través de ATLS, ACLS, aunque
en la mayoría de las veces está el grupo, si no es que todos los días está el grupo multidisciplinario, están los cirujanos, están los médicos generales, también enfermería juega un papel importante y ellos tienen la capacitación necesaria para que tengan nuestros pacientes un mejor cuidado. Así que, pues básicamente es el manejo de nuestra unidad de alto volumen. Cada vez tenemos más y más pacientes, vamos creciendo, nuestro diferimiento para cirugía bariátrica oscila más o menos a 2 meses y medio, teniendo un total de 10 a 12 cirugías diarias, y también nuestro centro está no nomás en la ciudad de Tijuana, estamos en la ciudad de Mexicali, en la ciudad de Guadalajara y en la ciudad de Torreón, así como en la ciudad de Hermosillo, donde en cada uno de esos centros contamos con equipos multidisciplinarios, pero los protocolos que se llevan en cada de esos centros son los mismos que se llevan aquí en la ciudad de Tijuana. Así que muchísimas gracias por darme la oportunidad de explicarles cómo es que nosotros trabajamos aquí en la ciudad de Tijuana, y que definitivamente con el paso de los años y con el pulimiento y el conocimiento cada vez mejor, hemos tenido una disminución importante en nuestra morbimortalidad. Muchas gracias, doctor Michel. Excelente exposición. Sinceramente, grandes números que hemos visto en su presentación. Lo felicito, sinceramente. Quisiéramos todos contar con todo lo que usted nos ha mencionado, y creo que ese es el objetivo, ¿no? Manejar los pacientes de esa forma y con el objetivo de disminuir las complicaciones inmediatas y un buen control postoperatorio, ¿no? Sinceramente que lo felicito, doctor Michel. Dentro de lo que es el reto, una cosa muy importante en nuestros países, que estamos económicamente un poco deprimidos, ¿cómo ustedes hacen los recursos? ¿Quién asume el costo de estas cirugías? Sí, bueno, aquí eso es algo importante. Los procedimientos que nosotros hacemos son financiados directamente por los pacientes. Eso es directamente por el paciente. Sí tenemos un programa de ayuda para pacientes, de becas que otorgamos aquí en nuestra institución, pero la mayoría de los pacientes que se someten aquí en nuestra clínica son pacientes que están pagando directamente por el procedimiento. Y algo de lo cual estábamos platicando es eso, que efectivamente al tener mayor turismo, tanto de Estados Unidos, pues normalmente ellos tienen el potencial de pagar un procedimiento que puede oscilar en los $4,000 aquí en la ciudad de Tijuana, cuando en Estados Unidos pueden ser de $20,000 a $24,000, ¿verdad? Ok. Tenemos 3 panelistas. Tenemos al doctor Néstor Palacios, creo que ya los presentaron, a la doctora Priscila Campana y al doctor Jesús Pari. El doctor Néstor Palacios y la doctora Priscila Campana trabajan en 2 hospitales generales nacionales importantes de la ciudad de Lima, en donde también hacen cirugía bariátrica. Y el doctor Pari está en un centro clínico privado, ¿no? A ellos quisiera preguntarle su experiencia en cuanto a si están cumpliendo o acercándonos a algo, a este tema de una cirugía de alto volumen en su centro donde están trabajando. Comenzamos con el doctor Palacios. Gracias, Jorge. Igualmente, felicitar al doctor Michel por su brillante exposición. Realmente nos ha mostrado unos números impresionantes, ¿no? Así que mis felicitaciones. Muchas gracias. A tu pregunta, Jorge, primero, solo para ahondar en lo que dijo el doctor Michel, creo que estos protocolos de recuperación acelerada que tanto nos hablaba el doctor Michel van a ser a muy corto tiempo el gol estándar para el manejo de todos los procedimientos quirúrgicos. Llámense cirugía bariátrica o cualquier otro procedimiento quirúrgico de cirugía general. Creo que en un breve plazo eso va a ser el futuro de los protocolos de recuperación acelerada. Eso quería hacer hincapié. Y la otra cosa también importante que nos ha mencionado el doctor Michel es cómo la cirugía bariátrica le está enseñando al resto de procedimientos quirúrgicos, ¿no? Cómo el paciente bariátrico se le ha aplicado muy fácilmente estos protocolos de recuperación acelerada
en lo que respecta a inicio de la vía oral a las 24 horas o de repente antes, la deambulación precoz, el alta temprana. Entonces, todo esto nos ha hecho ver a nosotros, cirujanos generales, de por qué no podemos aplicar estos protocolos de ERAS en otros procedimientos de cirugía en general, y se ve que está habiendo un cambio importante. Así que una gran enseñanza nos está dejando la cirugía bariátrica para la cirugía general en conjunto. Y a tu pregunta, Jorge, o sea, lastimosamente nosotros no llegamos al volumen que se requiere para hacer un centro de alto volumen, ¿no? Estamos hablando de 125 procedimientos bariátricos al año, ¿no? Llegó un momento en el Hospital Rebagliati, hace muchos años, donde sí pudimos llegar a ese volumen, ¿no? Donde la cantidad de cirugías era impresionante. Y teníamos más o menos 8 a 10 cirugías, 10 a 12 cirugías al mes, ¿no? Que hacían al año 120, 140 cirugías. Y acá una cosa importante, ¿no? O sea, no es que haya déficit de pacientes. Tenemos una lista de espera muy grande. El Seguro Social donde trabajamos, donde trabajo, cubre la cirugía bariátrica a los pacientes asegurados, ¿no? Y la lista de espera es tan grande que podríamos tener esa opción de convertirnos en un centro de alto volumen, pero muchas veces ya vienen otros factores, sobre todo los factores de logísticos, falta de material, que nos impide continuar con este proceso de alcanzar ser centro de excelencia y de alto volumen. Eso es lo que yo tendría que aportar, Jorge, y realmente nuevamente felicitar al doctor Mitchell por tan valiosa intercambio de conocimientos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Priscila, tu comentario. ¿Cómo está? Muy buenas noches. La verdad, muy agradecida de estar presente con el doctor Mitchell. Lo felicito por su trabajo. Yo trabajo en el servicio especializado de esófago-estómago en el Hospital Almenara y trabajamos de una forma muy similar en el tema del ERAS. Tratamos de buscarlo parcialmente, porque esto, como él mencionó, involucra algo multidisciplinario, ¿no? Que todos estén preparados, tanto las enfermeras, los anestesiólogos, los médicos, endocrinólogos, internistas, cardiólogos, neumólogos, y buscamos extrapolar este ERAS en nuestro campo, y actualmente estamos formando la unidad de metabólica en el hospital. Se está logrando, a pesar de todo la poca disponibilidad de recursos, a pesar de lo que estamos pasando. Un tema importante que mencionó el doctor es el del intraoperatorio, ¿no? El manejo intraoperatorio por el anestesiólogo me parece una de las partes más importantes, junto con la preparación del paciente, la dieta preoperatoria, las dietas hipocalóricas que usamos y el cese, por ejemplo, ¿no? Que hacemos, ¿no? El cese del cigarro, etcétera, y manejamos de una forma muy similar. Manejamos un volumen de alto volumen, casi unas 120 o unas 140 cirugías anuales, de las cuales promedio estamos en el hospital, en la parte del hospital, promedio unos 60% manga, unos 30% bypasses, y el resto de cirugías revisionales. Operamos muchos pacientes, ya sea por complicaciones o por reganancias de peso o por falla en la pérdida de ¿no? Como él lo ha explicado muy bien, el mismo equipo siempre va a ser un mejor resultado. A mayor número de casos se va a disminuir la curva de aprendizaje y vamos a tener menos morbilidad. Y lo felicito por su trabajo. Muchas gracias, gracias, doctor. Algo que sí se tiene que hacer énfasis es, como lo dice el equipo, no debe ver rotación del equipo. O sea, les comento, nuestro enfermero quirúrgico es el mismo que empezó con nosotros hace 11 años. La otra enfermera quirúrgica que trabaja con nosotros trabaja desde hace 8 años. El equipo que trabaja, las enfermeras que están en quirófano, tienen 3 años trabajando con nosotros. Entonces, no hay rotación de personal y eso contribuye a que los tiempos sean mucho más rápido y la evolución durante el procedimiento también. Exactamente, eso lo podemos manejar en la parte privada. En el hospital no tanto, porque sí es rotativo, pero en la parte privada es el mismo equipo, y yo tengo la misma suerte que usted, que trabajo con mi papá, que es cirujano bariátrico. Ya llevamos del 2009
operando los pacientes. Somos en sí 3 cirujanos bariátricos en sala, el mismo anestesiólogo del Hospital Revalidati que maneja pacientes casi de 300 kilos, 350 kilos, y gracias a eso es que creo yo que podemos manejar esa calidad de pacientes y este volumen, ¿no? Y tener poca mortalidad. Así es. Doctor Pari, su comentario. Muy buenas noches. En primer lugar, felicitarlo, una excelente exposición del tema, doctor Mitchell. Bueno, yo tuve la suerte, ¿sí? Porque lo considero así, de poder estar un tiempo en Tijuana y ver directamente cómo es el manejo ahí en algunas clínicas. Incluso conocí al doctor Mitchell en el año 2019. Tan solo un día fui por su clínica, pero realmente, igual que en general las demás clínicas, me sorprendió la calidad de la atención con los pacientes, de las cirugías y el volumen, ¿no?, que manejan allá. Y realmente es impresionante lo que se hace y la calidad con la que lo manejan, ¿no? Comentarle al doctor que en los últimos años aquí en el Perú han aumentado bastante lo que es la cirugía bariátrica en la práctica privada, sobre todo quizás como un factor importante, ¿no?, el aumento de la obesidad que ha generado la pandemia, porque es evidente, ¿no?, que ha aumentado la obesidad, pero también la práctica de la cirugía bariátrica acá en el Perú. Y comentar, ¿no?, que la mayoría de equipos quirúrgicos que están realizando este tipo de procedimientos, la mayoría, están haciéndolo de forma independiente, sí. La mayoría trabajan, al igual que yo, en clínicas abiertas, no son centros propios, pero que igual requieren un manejo multidisciplinario, ¿no? Y esto es importante y lo vemos el día a día, como les comento, el número está en crecimiento. Nuestro equipo quirúrgico está manejando actualmente en promedio al mes unos 55 a 60 pacientes. La mayoría, más del 90% son mangas gástricas, un aproximado del 10% bypass, sobre todo en IE-Rows, y muy poco revisional, 1% aproximadamente, generalmente que vienen de otros centros, ¿no? Después de varios años generalmente. Y bueno, comentarle que personalmente hemos visto, ¿no?, ante el aumento de la cantidad de pacientes, justamente el cambio, ¿no?, en cuanto al trabajo que se ve sobre todo no solo en sala de operaciones, sino en el seguimiento, ¿no?, en el postoperatorio, ¿no? Como comentó, sí sabía que en su centro la gran mayoría son pacientes de México, ¿no?, a diferencia de otros centros. Sin embargo, es algo que sí hemos visto en nuestro equipo quirúrgico, es la dificultad en el seguimiento de los pacientes que son de fuera de Lima, ¿no?, de la ciudad donde trabajamos, y más aún en los que son procedentes de otros países, ya que en los primeros controles sí asisten, ¿no? Algunos sí se esfuerzan y lo hacen de forma presencial, pero aquellos que lo hacen de forma virtual, están en 1 o 2 controles, ven los resultados y se pierden en el proceso, ¿no? Sabemos lo que implica en el resultado a largo plazo. Y bueno, ahí yo creo que es un gran reto hacer el seguimiento en estos pacientes, pues sabemos que va a haber más reganancia de peso, va a haber menos pérdida de ponderal a lo largo del primer año, sobre todo que es lo que esperamos que lleguen al peso ideal. Pero bueno, felizmente la tecnología nos ha ayudado bastante, ¿no? No sé, doctor, ¿usted cómo hace para hacer este seguimiento al 10% de pacientes que vienen de fuera de su ciudad? No sé si tienen tal vez algún, bueno, creo que lo comentó, pero ¿qué herramientas, de repente alguna aplicación, o sobre todo para el seguimiento de estos signos de alarma en los primeros meses que se le enseñan a los pacientes? ¿Cómo es que es la alerta en estos casos para los pacientes que vienen de fuera? Sí, efectivamente se les da un seguimiento al paciente, sobre todo por parte de nutrición. Las doctoras con maestría en nutrición, ellas se están comunicando directamente con ellos, tienen una cita a través de videollamada mensualmente y les van dando el seguimiento a los pacientes. Y en el caso de nosotros les estamos pidiendo, por ejemplo, al tercer mes les pedimos laboratorio, los pacientes están en contacto con nosotros, les mandamos pedir laboratorios generales,
siempre revisamos. Si hay alguna eventualidad, se le llama al paciente o se le comenta que hay que hacer algún cambio, si hay algún ajuste en proteína, ajuste en alguna otra suplementación o sobre todo en ajuste en la alimentación, se hace con el paciente. Realmente desde que se va el paciente se les comenta los datos de alarma, sobre todo para seguimiento a largo plazo, pero les comento, actualmente, como lo dice usted, doctor, hay una comunicación muy estrecha. Si el paciente en algún momento tiene fiebre, tiene alguna sintomatología, tiene intolerancia a la vía oral, cualquier efecto adverso, nos llama al paciente directamente, ¿no? Es muy raro que el paciente que tal vez ya no tiene la posibilidad de regresar acá con nosotros y darle el tratamiento, como les decía, la mayoría de los pacientes son del estado de California, que a lo mejor tienen que viajar 6, 8 horas en carro, pero si hay alguna eventualidad, vienen. Y en el caso de seguimiento, como le decía, es normalmente a través de videollamada con nuestras nutriólogas que nos están viendo cada mes, pero definitivamente que si hay un gran número de deserción en el seguimiento, eso lo va a ver, creo que en cualquier lugar, ¿no? Por más que queramos seguir al 100% de los pacientes, es imposible. Normalmente el paciente se siente bien, lleva buena evolución y se olvida de llevar un seguimiento, y como lleva buena pérdida de peso, se pierde. Desafortunadamente, no muchos, pero pacientes, algún número de pacientes sí regresa después o sí nos llama, nos contacta después del año, 2 años, porque tienen alguna anemia, porque se sienten débiles, porque tienen alguna afección, caída de cabello, etcétera, etcétera. Y ya cuando se habla con ellos, se les pregunta si efectivamente estuvo con las vitaminas, con la proteína, con la suplementación. La mayoría de estos pacientes lo niegan. Decían, es que yo me sentía bien y creo que ya no era necesario seguirlo. A pesar del seguimiento, a pesar de las indicaciones de nuestro grupo, muchas veces esto sucede, ¿no? Y a veces esa es la parte difícil de la cirugía bariátrica. Okay. Una pregunta más que, disculpe, me llama la atención. Tener 10 a 12 cirugías al día es una jornada realmente maratónica. ¿Cómo es su día a día en cuanto a para poder llevar este ritmo, ¿no? ¿Cómo trabaja? Sé que trabaja en salas simultáneas, pero quizás cómo es el orden de las cirugías. Quizás comienza por las más difíciles, las revisionales, los bypass, y luego deja las mangas para el final, o ¿cuál es el orden que ustedes manejan? Sí, normalmente cuando las jornadas son largas, a las 4:50 me levanto para ir a correr primero, y ya después llegamos aquí al hospital a las 6:30 de la mañana. Para esa hora ya está el equipo de anestesiólogos, ya está todo el equipo listo. A las 6:30 normalmente estamos colocando el primer trocar. Normalmente son pacientes los más difíciles, cirugías de bypass gástrico o con mayores índices de masa corporal son los que entran primero. Y realmente no son tan pesadas las sesiones, las jornadas. Normalmente a las 5 de la tarde estamos terminando nuestros procedimientos aproximadamente, al menos que hayan sido las cirugías muy difíciles, pero normalmente a las 5 de la tarde estamos terminando para venir a la consulta de 5 a 8. Terminamos la consulta y volvemos a pasar visita con los pacientes para ver cómo va la evolución del paciente, y ya se quedan los médicos de guardia al pendiente de los pacientes. Pero pacientes con mayor índice de masa corporal, pacientes de revisiones y pacientes con cirugías de bypass gástrico pasan primero. Lo bueno de nuestro grupo es que como tenemos dos anestesiólogos y contamos con 2 enfermeros quirúrgicos y contamos con 3 cirujanos adicionales, cuando yo estoy terminando el procedimiento, normalmente ya la otra sala ya está lista para yo entrar a quirófano, ¿no? Entonces eso hace que se agilice bastante los tiempos quirúrgicos, y además de que nuestra clínica solamente son mis cirugías, no hay cirugías de otro cirujano, entonces no me obstruyo en ningún momento. Doctor Michel, acá hay una pregunta del doctor Velázquez, o mejor dicho, alguna preocupación. ¿Sí? Usted ha mencionado que a muchos pacientes asintomáticos no van a endoscopía preoperatoria. Así es. Pero también en esos pacientes se nos pueden pasar algunas lesiones, ¿no? Pólipos, GIS, o alguna displasia, qué sé yo, ¿no? Entonces, esa es la preocupación que el doctor manifiesta. Y por otro lado, pregunta si suelen enviar a patología todos los estómagos resecados de manga. Sí, nosotros no tenemos, miren, yo les platico un poquito de lo que yo sé y de los grupos que manejamos aquí en la ciudad de Tijuana. Son pocos los centros aquí en Tijuana que hacen endoscopía preoperatoria. Normalmente no se cuenta con la endoscopía. Yo les puedo asegurar que somos de los 3 centros con mayor
porcentaje de endoscopía a nuestros pacientes. Entonces, esto nos ha hecho efectivamente encontrar diagnóstico en ciertos pacientes donde se haya modificado la técnica. Sin embargo, sí nos hemos dado la tarea de hacer endoscopías a pacientes asintomáticos, donde efectivamente nos hemos encontrado pacientes con pólipos de características benignas meramente, enfermedades por Helicobacter pylori, que es yo creo que hoy por hoy una de las principales incidencias que vemos en las endoscopías de los pacientes que son asintomáticos, pero bueno, sabemos que esto no es propio del paciente obeso meramente, ¿no? Sino también de la misma población que tenemos. Aquí en México hay una muy alta incidencia de Helicobacter pylori y lo que sí vemos es la relación entre sintomatología y endoscopias positivas. O sea, la Asociación Americana de Cirugía Metabólica hasta hace algunos años decía, todos los pacientes deben de ser sometidos a una endoscopía. Actualmente sabemos que se ha modificado, ya se selecciona al paciente que va a endoscopía, no es obligatorio ni es meramente necesario en todos los pacientes hacer la endoscopía. Sin embargo, si tenemos un paciente con datos de reflujo, si tenemos paciente con sintomatología meramente gastrointestinal dentro del interrogatorio, hay que hacer definitivamente endoscopía. Actualmente nuestra tendencia, y les platico, estamos haciendo un estudio donde estamos haciendo una relación entre pacientes asintomáticos y pacientes sintomáticos. Y realmente queremos demostrar al término del fellow de los cirujanos que están con nosotros, es demostrar si efectivamente es justificado en todos los pacientes asintomáticos hacerle una endoscopía versus pacientes con sintomatología. Entonces, yo sí soy un poquito más agresivo en el aspecto de hacer endoscopía ante la mínima sospecha, ante la misma sintomatología. Y la otra es que no estamos enviando los estómagos a patología. En su momento lo estuvimos haciendo, pero sucede algo. Sale aproximadamente $100 el hecho de mandar un estómago a patología. Y los pacientes no quieren pagar patología. Es más, nos toca casos donde efectivamente encontramos datos de esófago de Barrett, poliposis, lesiones, úlceras, donde tenemos que suspender muchas veces estos procedimientos y aún así el paciente no quiere pagar un procedimiento. Y a veces nosotros optamos por hacerlo meramente por conocer un poquito del paciente y que nos enriquezca al grupo, sobre todo hablando de casuística de lesiones que se puedan presentar. Entonces la respuesta es no mandamos a patología los estómagos, al menos que tengamos algún indicio o algún dato que nos haga sospechar que ese estómago debe ser enviado. Así como también ustedes estandarizan sus procedimientos, protocolos, en el tema de instrumental quirúrgico, ¿tienen alguna preferencia? O sea, de endograpadoras, material de energía. Sí. Sí, nosotros utilizamos ahorita, estamos utilizando dos marcas, ya tenemos hace muchos años utilizando Johnson & Johnson, Ethicon. Yo creo que más de las 12,000 procedimientos las hemos hecho con este procedimiento. Algunos casos utilizamos lo que viene siendo Medtronic y ahorita actualmente también estamos introduciendo lo que viene siendo Easy Surgery, que es otro grapeo que tiene autorización por FDA en Estados Unidos y que lo empezamos a utilizar y realmente con muy buenos resultados. Hasta la fecha llevamos aproximadamente unas 500 cirugías sin ninguna eventualidad. Muy bien. Bueno, nosotros en nuestro protocolo, doctor, sí hacemos endoscopía de rutina y sobre todo aquellos pacientes donde detectamos alguna tipo de hernia, por más pequeña que sea, mandamos a hacer manometría, pechimetría a esos pacientes. O sea, ¿por qué? Porque en nuestra Lima, sobre todo el hospital donde nosotros trabajamos, es un hospital de referencia para cáncer gástrico. Aunque la obesidad se relaciona mucho con cáncer, en todos los pacientes que hemos manejado no hemos encontrado alguna lesión, pero siempre todos nuestros pacientes van a endoscopía preoperatoria, ¿no? Eso es algo ya que tenemos de protocolo. Sí, me han pedido por ahí algunos cirujanos que han venido de Lima y de Perú nos han comentado que hay una incidencia alta de cáncer gástrico en su país y por eso recurren a la endoscopía a todos los pacientes, ¿no? Sí. Sí, la situación es que para nosotros, le digo, como son tantos pacientes en tiempos, etcétera, sí, a veces tenemos que de cierta manera clasificar a aquel paciente que requiere endoscopía, aunque en nuestras salas
los dos quirófanos cuentan con torres de endoscopía. Entonces la tendencia es cada vez más es ir presentando a todos los pacientes endoscopía, sobre todo preoperatoria. Okay. Acá nos preguntan en el chat, dice, el dolor postoperatorio, ¿cómo lo están manejando? ¿Usan algún tipo de bomba de infusión, postoperatoria inmediata, manejo endovenoso? No manejamos absolutamente nada de bombas de infusión. En su momento, de analgesia, en su momento, hace algunos años, llegábamos a manejar bombas de analgesia que dejaba los anestesiólogos para el manejo veramente del dolor, pero nos encontramos que el paciente tardaba más tiempo en pararse a caminar, se la pasaba adormilado, efectivamente sin dolor, pero con estas bombas que realmente para nosotros no generó ninguna respuesta adecuada. Actualmente nosotros colocamos a los pacientes metamizol, ketorolaco, utilizamos dosis bajas, dosis de dexametasona preoperatorias y una dosis después de la cirugía. Y en caso de dolor manejamos lo que viene siendo, en algunos casos manejamos el Stadium, que es derivado de del tramadol. Tramadol lo manejamos como algunas opciones, sin embargo no me gusta tanto muchas veces porque les da náusea al paciente, pero rara vez utilizamos algo de buprenorfina para el dolor, si acaso 100 microgramos, dosis muy bajas en nuestros pacientes, pero yo creo que no sé, de 20 pacientes a lo mejor uno va a necesitar dosis de buprenorfina subcutánea, pero la mayoría con el metamizol, con el ketorolaco, a veces paracetamol o clinicilato de lisina es más que suficiente. Acá me pregunta el doctor Gambiracio, ¿por qué la administración preoperatoria de pregabalina? Sí, la pregabalina la manejan dentro del protocolo, tanto del Fast Track, dentro del protocolo esto lo maneja anestesiología y está comprobado ahora sí que es dentro de la rama de la anestesiología y ellos son los que lo están manejando. Se ha referido que la pregabalina se requiere menores dosis de analgésico en el postoperatorio para el paciente bariátrico. Entonces, nosotros lo tenemos manejándose desde hace aproximadamente 2 años y desde que manejamos pregabalina y la clonidina, definitivamente el manejo postoperatorio es muchísimo más fácil en el aspecto del dolor. Entonces, sí, por ahí, si alguien está interesado, igual pueden mandar ahí un correo y ahí tenemos artículos del manejo de la pregabalina versus clonidina para el manejo postoperatorio del dolor. Muy bien. Lo que me llama un poco la atención en su serie, doctor, es que usted hace más manga que bypass y que bagua. Así es. A los demás panelistas, ¿cómo es su casuística en donde ustedes se desempeñan? Néstor. Sí, Jorge, gracias. Sí, en el hospital donde trabajamos, más o menos un 50%, diría un 50-60% estamos haciendo bypass gástrico y un 40% estamos haciendo manga gástrica. La tendencia en el centro donde la laboramos, en el Seguro Social, en el Hospital Rebagliati, es una tendencia a hacer más bypass gástrico, principalmente bypass gástrico simplificado, y hacer menor cantidad de mangas gástricas, ¿no? Esa es la tendencia que tenemos en el servicio de estómago del Hospital Rebagliati, ¿no? Y Jorge, aprovechar, estaba levantando la mano para hacerle una pregunta al doctor Michel, ¿no? En su protocolo, él nos mencionó de que principalmente usaba medidas de compresión intermitente y de acuerdo a la escala o los scores que usaba, podría usar heparina de baja peso molecular en el postoperatorio, ¿no? Y yo lo que quisiera saber si es que dentro de su protocolo incluye, por ejemplo, la resutura a todas las líneas de grapado
y si es que dentro de su protocolo incluye el cierre de las brechas en los bypass. Sí, Gracias. sí, absolutamente a todos los pacientes nosotros hacemos reforzamiento de la línea de grapeo. Es algo que realmente lo hacemos ya bien protocolizado. Sabemos que hay grupos que no hacen el reforzamiento. Sin embargo, para nosotros el que nos ha demostrado mayor morbilidad en nuestros pacientes ha sido el sangrado. Entonces, y casi todas las veces que yo he entrado a revisar un paciente es en el área de la línea de grapeo. Entonces, definitivamente a todos los pacientes le hacemos el reforzamiento de la línea de grapeo. Nosotros actualmente usamos Prolene y aparte a todos los pacientes les estamos haciendo cierre de las brechas. Para nosotros esto es igual importante. Por ahí hay la tendencia de algunos grupos también de no cerrarla. Sin embargo, la literatura sigue apoyando por mucho el cierre de estas brechas con diferencia significativa. Entonces, hoy por hoy estamos haciendo cierre de brechas y estamos utilizando la seda para el cierre de estas brechas. Ok, Priscila, ¿su frecuencia de cirugías que realizan? Buenas noches. Bueno, en el Hospital de Almenara estamos casi 50-50 con el tema de la manga y el bypass. ¿En qué sentido? Hay pacientes muy complejos. Muchas veces nos hacen consulta pacientes oncológicos, cáncer de mama que necesitan recibir quimioterapia, pacientes para trasplante hepático o renal. Tenemos que irnos más por manga gástrica, pacientes con lupus, pacientes con HIV, entonces pacientes un poquito más complejos y tenemos que ir variando según cómo va a ser o pacientes cirróticos, ¿no? Y ver cuál va a ser la mejor opción para cada paciente. Individualizamos mucho en esa parte. En la parte privada es más manga gástrica, diría yo casi el 70% de manga gástrica, como es casi a nivel mundial. Bypass optamos más por el VAWA, nos gusta más el resultado a largo plazo y el resultado de la remisión de la diabetes del VAWA, más que el bypass en Y, y el resto de cirugía revisional diría hay un 5%. Yo tenía una pregunta dentro de su equipo, muy aparte de esto, dentro de su equipo multidisciplinario, si usted también maneja el tema de ginecología, lo menciono ¿por qué? Porque en la pérdida de peso aumenta la fertilidad. Entonces, hemos tenido casos de pacientes que han salido gestando al tercer mes, sexto mes, post-manga, post-bypass, y sabemos que esto da un parto prematuro, bajo peso al nacer. Entonces quería saber si dentro de sus casos que ha tenido le ha pasado, o cómo lo están manejando, o si lo ven o no lo manejan. Sí, nosotros siempre que platicamos, uno de los puntos importantes también es de la pregunta fecha de última regla, que es algo bien importante a la hora de hacer interrogatorio de la cita del primer paciente, de los pacientes. Sobre todo también es en el posoperatorio, sobre todo en mujeres en etapa fértil. Nos toca mucho la famosa paciente que dice que ella nunca ha quedado embarazada durante años, que ya no se cuida, que no usan ningún método y que nunca queda embarazada. Y estos pacientes muchas veces piensan que por el hecho de someterse al procedimiento aún van a seguir en una etapa de infertilidad, y esto lo estamos viendo que es completamente falso, y nos ha tocado pacientes que al mes de la cirugía han quedado embarazadas. Pero algo que estamos haciendo actualmente es que siempre que el paciente viene y nos platica los casos, y sobre todo en etapa de fértil, se habla con el paciente y se le dice, independientemente de si usted no ha quedado embarazada, usted debe utilizar algún método de anticoncepción porque la fertilidad se va hacia arriba. Entonces, la tendencia de nosotros es hablar con el paciente, que busque un método alternativo, a lo mejor cualquiera que sea, pero tiene que buscar un método, porque muchos de ellos también están buscando quedar embarazados después del procedimiento. Entonces, sí, la educación va a ser para nosotros esencial. Y sí, en dado caso que el paciente esté buscando algún método, ya sea nosotros lo asesoramos o lo mandamos con ginecología para que le dé el seguimiento y le dé el mejor método para esta paciente del cual estamos hablando. Entonces, sí tenemos mucho cuidado, porque sí nos ha pasado. Al principio no hacíamos este abordaje con el paciente. Actualmente ya para nosotros es bien importante, y sobre todo hablando del historial del paciente, porque les digo, existe esa idea que por el hecho de no cuidarse, del hecho de no haber quedado embarazada durante años,
va a seguir de esa manera. Y nos ha tocado sorpresas porque efectivamente el problema principal era la obesidad en esos pacientes. Entonces, hay que hablar con el paciente, hay que abordarlo y sobre todo recomendar un método de anticoncepción. Perfecto. Doctor Michel, hay otra pregunta. ¿Están midiendo ustedes el reflujo post-manga? ¿Están viendo la incidencia? Y si esta se presentara, ¿manejo médico o manejo quirúrgico inmediato? Sí, más o menos estamos hablando nosotros de un reflujo gastroesofágico en el caso de manga gástrica de aproximadamente el 17%. Y yo siempre lo platico con el paciente. Normalmente los pacientes que se operaron de manga, sí, aquellos que aparecen de nuevo este reflujo, normalmente al tercer mes el paciente normalmente que definitivamente no tiene que va a ceder, normalmente no lo vemos a partir del tercer mes. Hay veces que lo veo en la consulta, me dice que todavía depende de inhibidores de la bomba de protones, lo seguimos citando al siguiente mes, al menos que sea meramente el reflujo, ¿no? Porque está paciente que está vomitando, que tiene intolerancia, eso lo manejamos de una manera diferente. Pero si es un paciente meramente con reflujo gastroesofágico y que está evolucionando con supralfato, con inhibidores de la bomba sin ningún problema, los llevamos y si después del tercer mes el paciente sigue con sintomatología en el momento en que se está suspendiendo el medicamento, sí tratamos de hablar con estos pacientes y de determinar algún tratamiento quirúrgico. Sin embargo, hasta la fecha, yo creo que de todos los pacientes que hemos operado, como a 3 pacientes solamente los hemos convertido a cirugía de bypass en Rux. Normalmente los pacientes han podido ser manejados y con el paso de los meses ha mejorado. En sí, mi teoría es que va disminuyendo la presión intragástrica, definitivamente no es la misma cuando el paciente está posoperado, con la evolución de 3, 4, 5 meses. También el enseñar al paciente a comer, eso es algo bien importante. Sí hay definitivamente, esto está descrito, ¿no? El reflujo de nuevo en el paciente posmanga gástrica, pero por eso somos muy enfáticos. Cita de primera vez, evidencia de reflujo gastroesofágico, hacemos el abordaje. Si el paciente tiene reflujo, el paciente no le ofrecemos cirugía de manga gástrica para evitar que vayamos a ocasionar mayor daño en estos pacientes. Y otra pregunta del grupo, me refieren, ¿manejan quirúrgicamente pacientes de IMC 30-35? ¿Qué opciones usan? Sí, normalmente actualmente pacientes de 30, 31, les ofrecemos actualmente ya sea balón intragástrico, les ofrecemos actualmente también gastroplicatura endoscópica, yo estoy haciendo gastroplicatura, sabemos que la pérdida de peso oscila a un 17, 25% como alguna opción. Y si son pacientes que tienen 31, 32 de índice de masa corporal, con comorbilidades realmente diabéticos, hipertensos, sobre todo en el caso de diabéticos, les platico que ya tenemos alguna casuística alta de pacientes que tienen obesidad grado 1 y les hemos ofrecido cirugía de bypass gástrico, aquellos que están usando insulina, aquellos pacientes descontrolados, no insulino dependiente, perdón, insulino dependientes, les estamos ofreciendo en algunos casos bien seleccionados cirugía de bypass con asas cortas y con muy buen resultado. Hasta la fecha sin ninguna necesidad de alguna reversión, alguna revisión a algunos pacientes de ellos, ya de larga evolución y con muy buenos resultados. Entonces, dependiendo del caso, si es un paciente sin comorbilidades, si es un paciente que está buscando un tratamiento quirúrgico con estos índices, balón, manga gástrica, gastroplicatura endoscópica, arriba de 32.5 ya estamos utilizando manga gástrica en estos pacientes, o en pacientes que tienen un descontrol de su diabetes, que son buenas opciones para cirugía de bypass, se lo ofrecemos con buenos resultados y esto está bien descrito en la literatura. Yo creo que en aras del tiempo, mucho doctor, más agradecerle. Doctor, ¿sí? Doctor, antes de terminar, ya terminaron las preguntas, ¿no? Doctor Michel, en nombre de la sociedad, agradecemos su experiencia que nos ha brindado y quizás 2 cositas que he visto en su cuadro. El ERAS ha demostrado en su grupo lo que dice que hay menor reingreso, menor readmisión y menores problemas de
recurrencia de ingreso al hospital por alguna complicación, como dice el dinamarqués, o ha habido, digamos, es diferente? Porque no ha demostrado, digamos, que disminuye las complicaciones, pero sí No. lo que es hospitalización y lo que es recurrencia. Sí. Readmisiones, perdón. Sí, para nosotros no ha generado, en el caso del protocolo, para nosotros no hay variación en reingresos. Obviamente uno piensa que entre más tiempo deja al paciente vigilado, entre más tiempo lo dejas hospitalizado, tienes una posibilidad menor de alguna complicación, ¿no? Eso, o sea, esa es la idea. Pero al evolucionar de una manera rápida al paciente, a veces da el miedo de que a lo mejor el paciente te vaya a sangrar en el posoperatorio inmediato y tengas alguna eventualidad. Para nosotros no ha habido un mayor reingreso en los pacientes, no ha habido una mayor reintervención en los pacientes, es exactamente igual de cómo hemos manejado los pacientes hace algunos años en la actualidad, y también el protocolo ERAS demostraba que no hay diferencias significativas en mortalidad, en reingresos, en reoperaciones, es exactamente lo mismo. Lo que sí es el protocolo ERAS era que disminuíamos el costo para el paciente, para un hospital, obviamente, ¿no? Se reduce aproximadamente un 40% el costo en un protocolo ERAS, eso está establecido. Entonces, esto sobre todo para los hospitales de grandes volúmenes y sobre todo hospitales de gobierno, si ustedes presentan este protocolo, pues a lo mejor puede existir todavía un mayor porcentaje de ingreso para operar mayor número de pacientes sin afectar la morbimortalidad del paciente. Y sí quisiera cerrar esto con que la mortalidad aceptada en un centro de alto volumen es del 0.5%. O sea, estamos hablando que la mayoría de los centros actualmente manejan 0.04, 0.3%. O sea, realmente la mortalidad hoy por hoy aceptada es de 0.5% y una morbimortalidad, una morbilidad del 7 al 23%. Entonces, obviamente es esperado presentar morbilidad en los pacientes, pero vuelvo a lo mismo. Podemos tener morbilidad en los pacientes, pero tenemos que saber manejar estas morbilidades para evitar mortalidad en los pacientes. Doctor, y lo último, como la cirugía revisional se ha incrementado en todos los hospitales, todos tenemos cirugía revisional, y de acuerdo a su cuadro del año 2019 se ha incrementado más que otros años en Estados Unidos. ¿Ustedes cuál es su procedimiento que hacen como cirugía revisional después de manga o después de bypass, que ha habido algún fracaso desde el punto de vista de reganancia de peso? Sí, actualmente nosotros lo que le estamos ofreciendo, bueno, es muy buena pregunta y les digo por lo siguiente. Nos ha tocado casos que pacientes que tuvieron banda, que se hicieron la manga, que se hicieron bypass y después quieren una revisión de bypass, ¿no? Yo creo que no podemos generalizar, tenemos que ver el paciente. Si un paciente ya te fracasó 2 procedimientos, te va a fracasar un 3er procedimiento. O sea, eso es definitivo, ¿no? Hay algo mal con el paciente, no es el procedimiento en sí el que está dando el problema, ¿no? Por ejemplo, les digo, el día de ayer hice un procedimiento de TORE, una paciente que tenía un procedimiento de bypass gástrico hace 16 años y tenía un pouch de aproximadamente 4 centímetros y una boca anastomótica de 1,5 centímetros, por decir, 1.8. Y la paciente aún así reganó peso y no tiene asas largas. Y uno puede decir, bueno, ¿cómo es que esta paciente reganó de peso y cómo es que quiere un procedimiento de revisión de un patch tan pequeño? Aquí la situación es que si uno se pone a platicar con el paciente, su ingesta de alimento es básica, la base son galletas Oreo. Entonces, pues aunque yo le haga una reducción de 1 centímetro de ese pouch, la paciente va a volver a reganar peso, simplemente no va a perder peso. Entonces, nosotros sí tratamos de hacer mucho énfasis en el paciente, platicar de los resultados que se esperan en la pérdida de peso, y si es caso de una manga gástrica, yo recomiendo cirugía de un procedimiento restrictivo, nos vamos a un procedimiento malabsortivo y actualmente le ofrecemos de preferencia a un paciente cirugía de bypass en Y de Rux. Yo he abandonado un poquito abandonado un poquito el procedimiento de mini bypass, sobre todo por la frontera, porque actualmente en Estados Unidos, aunque ya se empiece a aceptar
como tal el procedimiento de bypass de una sola anastomosis, no la palabra como mini bypass. Se sigue satanizando mucho este procedimiento y resultaba que le hacíamos nosotros un procedimiento de una sola anastomosis y en Estados Unidos nos satanizaban por el haber hecho de una cirugía de este tipo. Entonces, tenemos que ver varios puntos, pero en términos generales nuestras revisiones son de manga, cirugía de bypass en Rux, o al menos que pida el paciente, hago bagua, no hago mini bypass, y procedimientos de cirugía de bypass gástrico, lo que estamos haciendo es distalización de la asa biliopancreática y además estamos haciendo revisión a través de endoscópica con procedimientos TORE, que es reducción de la boca, anastomótica y reducción del pouch. Doctor, y lo último, ¿y el bagua lo Tijuana? ¿El bagua qué, perdón? Hay un colega que estuvo por ahí, me dijo que estaban haciendo el bagua a lo Tijuana. El bagua a lo Tijuana consiste en que quitamos parte del estómago nativo. Realmente lo que estamos haciendo es quitamos parte de lo que viene, quitamos el fondo del estómago y parte del cuerpo. Si ustedes revisamos literatura, donde se ha encontrado mayores posibilidades de sangrado en pacientes posoperados de cirugías de bypass gástrico en un estómago nativo ha sido en el fondo gástrico y principalmente en el cuerpo. Entonces existe entre nosotros los colegas, existe la idea que es a nosotros llevarnos parte de lo que es el fondo, llevarnos parte de lo que viene siendo el cuerpo, vamos a disminuir ese riesgo y sobre todo la posibilidad que a lo mejor pueda, ¿por qué no? Esos estómagos muchas veces no son estudiados, aunque en la actualidad nosotros estamos haciendo endoscopía, sobre todo a todos los casos de manga gástrica, sobre todo donde vamos a estar dejando estómago nativo, pero la idea es hacerlo a todos, pero no todos hacen una endoscopía en un paciente de bypass gástrico. Entonces no sabemos muchas veces qué estamos dejando en ese fondo, no sabemos qué estamos dejando en ese antro. Entonces sí dejamos parte de lo que viene siendo, sí dejamos parte del antro bastante en caso que se requiera alguna manipulación a través de una CEPRE por medio de endoscopía guiada, se puede seguir utilizando, o alguna cirugía de revisión, alguna cirugía de conversión. Aún tenemos un estómago viable y igual una cirugía de alguna fuga, podemos tener una sonda de gastrostomía ahí en ese estómago. No quitamos la totalidad del estómago nativo, más sí un porcentaje alto de él. Muy bien, muy agradecido, doctor. Gracias al doctor Orrego como moderador, a los señores panelistas, al doctor Palacios, al doctor Pari, a la doctora Campana, a usted, profesor Alberto Michel. Ojalá lo podamos tener de nuevo en otra oportunidad. Y recordarles que en febrero vamos a hacer nuestro congreso IPSOLAP en Lima, en el Swiss Hotel, donde lo podremos llamar y podrá colaborar con nosotros, estimado doctor Michel. Muy agradecido a todos ustedes. Sí, por ahí nos invitan, con mucho gusto vamos a estar por ahí, y quiero agradecer al doctor Pari por haberme contactado, por haberme dado la oportunidad de platicar nuestra experiencia. Es un gusto saludarlo, aunque sea a través de este medio, pero es un placer, es un gusto. Por ahí tuve la oportunidad hace un mes andar allá en Perú, llevar a mi madre a Machu Picchu, y la verdad quedé muy contento de la gastronomía y de la ciudad y la gente, así que muchas gracias por esta oportunidad. Ok, gracias doctor. Gracias a todos, gracias doctor Orrego, gracias doctor Pari y doctora Campana. Gracias.